Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Entonces, les comentaba que ya el capítulo 3, 4 y 5 del libro. El capítulo 3 nos lo titula la autora el no darse por vencido. El contexto de este capítulo pues es Gálatas 6, 9 y nos dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Como todo lo que la Biblia nos dice, siempre hay un condicional a lo que nos pide, ¿no? Dice que recogeremos, segaremos, o sea, recogeremos, tendremos fruto, pero tiene un condicional, si no nos cansamos. Y el título de este capítulo, ella lo titulaba así, no darse por vencido. Entonces, para no darse por vencido tenemos que tener la fortaleza para persistir, para insistir, para que a pesar de las adversidades, de todo, nosotros tengamos clara cuál es nuestra meta y seguir adelante, o sea, no detenernos. Entonces ella nos habla de algunos apartes, pero es la batalla en la mente. Todo esto es dentro del contexto de la mente, entonces es para poder renovar nuestra mente. Entonces nos habla de unos apartes como es el seguir adelante. Y lo que hablábamos precisamente ahorita de lo que nos decía Martín, ese seguir adelante, si nosotros pretendemos hacerlo por nuestras fuerzas solos, difícilmente vamos a poder ganar la batalla de la renovación de nuestra mente. Entonces es cuando tenemos que nosotros acudir realmente a nuestro Dios para que nos ayude a seguir esa lucha, a seguir adelante en esa lucha, pero confiando en Él. Entonces ahí nos habla de Isaías 43, 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Yo leía esto y yo dije, wow, qué promesa, o sea, que uno pase por las llamas y no se queme. Recordaba a Daniel en el foso de los leones y yo decía, pero eso también es para nosotros, o sea, es una promesa, tamaño promesa. Pero volvemos a lo mismo, tenemos es que confiar en el Señor, o sea, esa invitación para mí es que confiemos en nuestro Señor. En Habacuc nos dice que el modo de desarrollar pies de siervo, escalar, para poder escalar montañas con rapidez, es caminar. O sea, nosotros no nos podemos quedar quietos. Y ese caminar implica, yo lo veo en los dos sentidos. Es un caminar espiritual, pero también es un caminar para actuar. Entonces, esos pasos que nosotros demos tienen que ser, nos van llevando, o sea, nuestra mente no va a cambiar de la noche a la mañana porque decidimos decir, sí, acepto a Jesucristo como mi Señor Salvador y nueva criatura eres, ya. No, no va a suceder así, no va a ser por generación espontánea, sino que esto va a ser progresivo. Pero para que sea progresivos tenemos que primero tomar una decisión y es seguir adelante, que independientemente de todas las batallas, independiente de las circunstancias, por más adversas que sean, nosotros tomemos la decisión de que vamos a seguir adelante. 2, dejarlo también en manos del Señor. O sea, tenemos que actuar en compañía. Esto es de la mano con los dos. A veces cuando tenemos tantas dificultades, cuando han sido muchos los eventos adversos, que las cosas no nos resultan, que hago una cosa, que llevo la hoja de vida, que etcétera, y todo eso, y dice, pero así como dice el común de la gente, pero hágase como un bañito, ¿sí? Nosotros sabemos que es acudir a la palabra realmente, ¿qué está pasando, sí? Pero ahí es cuando no debemos rendirnos, porque es muchísimo más fácil rendirnos que mantenernos en el camino, en dar esa batalla en la mente.
y para eso requerimos de la fe. Pero para seguir adelante nosotros, o sea, Dios es un caballero y Él no va a entrar si nosotros no lo invitamos a que entre a actuar en nuestra mente. O sea, si nosotros, no es que le demos el permiso, pero sí que nosotros nos apropiemos de eso, que le digamos, Señor, ayúdame porque definitivamente no puedo yo sola con esto. Entonces es cuando Dios empieza también a actuar y ayudarnos para nosotros poder seguir adelante. Vamos para la 2, mi pastor. Nos dice que otro de los apartes decimos seguir adelante, pero quien tiene que tomar la decisión somos nosotros. Entonces la autora nos habla así, la decisión es tuya. Y el contexto de este es Deuteronomio 30:19, que nos dice, al cielo y a la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí nos da siempre esa dualidad en la que nos desenvolvemos siempre en el mundo. Está lo blanco, está lo negro, todos son polos, ¿no? Pero pues siempre hay matices dentro de estos extremos, pero está lo bueno, está lo malo. Está la vida mundana, está la vida correcta y espiritual. Está el mundo, está la vida eterna. Entonces siempre nos da esas opciones para que no seamos nosotros mismos los que escojamos y tomemos una decisión frente a estas alternativas que podemos tener. Y esas decisiones las tomamos en nuestra mente y las tomamos en nuestra mente en la medida de lo que nosotros tengamos en ella misma. Entonces, como nos decía Martín ahorita, nosotros tomamos la decisión de que vamos a llenar esos vacíos que nos deja cuando logramos cambiar un tipo de pensamiento, ¿no? Igual, si nosotros ya tomamos la decisión de que tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Nosotros también tenemos que tomar la decisión de que tenemos que dar esos pasos. ¿En qué sentido? Tenemos que tener pensamientos buenos, pero como decía yo, pues esto no es por generación espontánea, sino que tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de pensamientos nosotros tenemos durante el día. Entonces es como analizarnos, lo que nos decían también, tenemos que estar como muy conscientes de lo que nuestra mente está pensando durante el día, cómo piensa en un momento de estrés, cómo piensa en un momento de dificultad, cómo piensa en un momento de alegría, qué es lo que está llenando en todo el momento dentro de la cotidianidad, qué es los pensamientos que llegan a mi mente, independientemente de las circunstancias. Pero tengo que ser conscientes, porque es que esos llegan y conforme a eso yo voy actuando. Entonces, es como ser consciente de qué tipo de pensamientos estoy teniendo yo durante el día. Y podemos irlo ok, voy a ser consciente por media hora qué tipo de pensamientos e ir prolongando esos tiempitos para ver si realmente son pensamientos buenos, porque es que esa es la forma como nosotros podemos ir siendo conscientes para tener esa mente renovada, para que cada vez se parezca más a los pensamientos y cada vez vaya más de acorde a los pensamientos de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, dentro de esa actividad nosotros tenemos que estar siempre escogiendo y descartando. Tenemos que estar en una decisión todo el tiempo. Por eso cuando nos dice la autora, la decisión es tuya, es claro, Dios quiere actuar, pero si nosotros no tomamos la decisión, Él no va a actuar en contra nuestra, en contra de nuestra voluntad. Él tiene la mejor voluntad, pero nosotros también. Entonces es poder dejar eso en manos del Señor y poder nosotros decir, esto no me sirve, esto sí me sirve, pero a medida de que vamos llenando de la palabra de Dios, nosotros podemos ir escogiendo y descartando. A veces somos supremamente reactivos, entonces frente a algo, entonces reaccionamos y después de, uy, no debí decir esto, uy, no debí actuar ahí, pero ya no hay tiempo, o sea, actué, pero bueno, reconozco mi error, solamente si somos capaces también de darnos esos tiempos para reflexionar acerca de nuestro comportamiento, cómo estoy pensando, cómo estoy actuando, qué es lo que estoy diciendo. Y así yo poder ir descartando, sacando de mi mente la basura de lo que no me conviene, de lo que no me sirve. E ir llenando ahí de lo que sí
me sirve. Entonces es ahí donde tenemos que tomar esas decisiones. ¿Para dónde me voy? ¿Más para el mundo, los pensamientos del mundo, o voy llenando esto que ya entendí que no me conviene, que no es bueno, que ya entendí, lo voy llenando de los pensamientos buenos con la palabra de Dios? Entonces esa es la otra base para poder actuar, escoger y descartar lo que nos sirve. No rendirse, como lo dije anteriormente, pues no rendirse porque pues siempre vamos a tener dificultades en todo momento. Vamos, aunque hagamos y hagamos muchas cosas, pues eso no quiere, el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que no nos vayan a salir cosas malas. Nos van a salir, vamos a tener dificultades, pero ahí es donde tenemos que enfrentarlas y dar esa lucha en la batalla para no rendirnos y seguir a pesar de los resultados, a pesar que las cosas no salgan como uno quiere, y crea uno también en ese mismo mente que tiene ahí revuelta, que eso es lo que más le conviene y resulta que no era por ahí. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, no nos vamos a rendir, tenemos que agarrarnos más de la mano de Dios, de la palabra, llenar de nuestra mente la palabra para poder tomar esas decisiones. Y pensar siempre que venceremos. Y venceremos es eso. ¿A quién le doy gusto? ¿Sí? O sea, nosotros ya tenemos conciencia, la conciencia moral se forma desde los 4 años, entonces nosotros ya tenemos conciencia suficiente entre lo que está bueno y lo que está mal. Cuando no estábamos en estos caminos espirituales, en la búsqueda de Dios, en acercarnos y conocer realmente a Dios, en tener esa relación íntima, cercana con Dios, pues simplemente nos dejábamos llevar por el mundo y pues de pronto decíamos, pues no está tan bueno, pero no teníamos como oiga, esa alerta, ese Espíritu Santo, que es el que nos reargulle, nos avisa, ahí sí como la novela esa bueno, que le decía bombillo rojo cuando algo estaba haciendo mal, y decía bombillo rojo, y era la alerta que se encendía para que estuviera haciendo algo mal. Entonces yo digo que nosotros también tendríamos que tener como esa alerta. Si bien el Espíritu Santo está ahí siempre para reargullirnos, nosotros también tenemos que hacer consciente esa alerta para que nosotros también diga bombillo rojo, alto ahí. ¿Sí? Sí, me estoy dando cuenta que estoy teniendo un tipo de pensamiento que no son buenos, que no van acorde a la palabra de Dios, que no me están beneficiando en el contexto que yo esté, que siempre está causando dificultades, que esa forma de actuar me está llevando a problemas más que beneficios, pues yo tengo que también empezar a tener como eso que me detenga en un momento dado, así como cuando vamos en el carro, pues se prende el bombillo amarillo y nos dice alerta, ¿no? Y bien sea que cambie el de amarillo a rojo, o bien sea que cambie a verde, ya sabemos cómo actuar. Lo mismo tenemos que tener en nuestra mente. Alerta, bombillo rojo, bombillo amarillo, para decir cambie, deténgase, alto ahí, respire, en fin, cálmese, contrólese, en fin, lo que le haya pasado. Si fue porque me airé y grité, y respire profundo, piense lo mejor. Si tiene que pedir disculpas, discúlpese, pero tenemos que estar mucho más conscientes de eso que tenemos en nuestra mente. Entonces, el pensar en que vamos a ganar esa batalla nos va a hacer también pensar más en forma positiva para acercarnos mucho más. Todo esto es para que definitivamente nosotros nos acerquemos más a la forma en que piensa el Señor, a la voluntad de Dios. Siguiente, mi pastor. Bueno, el tercer paso nos habla del no rendirse. Ella se apoya en el Proverbios 18:21, en que nos dice que muerte y vida están en poder de la lengua y los que aman comerán su fruto. Entonces era lo que hablábamos de que lo que hablamos de pues que lo que dice confesará, lo que confiese tu boca, eso se te os dará, que de la abundancia del corazón hablas la boca, todo eso. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Nosotros pues como humanos no somos perfectos y siempre como que nos dejamos, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por las conversaciones que a veces se generan. Voy a dar un ejemplo en estas circunstancias del paro. Entonces hay unos que están a favor, hay otros que están en contra, pero se han generado unos discursos
muy sectarios, y como muy emocionales, como muy en contra unos de otros y así, y empieza a generar divisiones aún entre las personas que uno quiere y que considera cercanas, pero porque le ponemos más como esa emocionalidad a eso, pero nosotros tenemos que ver, a estar alerta en ese momento, qué es lo que yo estoy hablando. Cuando empieza ese discurso, mi discurso está aportando a que divida o a que realmente seamos, como lo decía el pastor ahorita, coherentes con lo que nos dice la palabra. Nosotros como cristianos pues tenemos que ser coherentes con la palabra de Dios. No nos la sabemos todas, pero sí tenemos que estar alerta, ya lo sabemos. Por la lengua se confesará, en fin, todas estas cosas. Entonces tenemos que estar alerta en todo momento, así sea una tomadita de tinto con nuestros amigos, nuestras amigas, qué es lo que yo estoy haciendo, si me estoy dejando llevar por el discurso de los demás, ¿sí? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque pues algunas veces funcionamos más por aprobación, buscando aprobación grupal, o por simplemente a veces somos mejor prudentes callándonos, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos en qué es lo que nuestra lengua está hablando en todo momento. Si eso realmente da un fruto bueno o está dando un fruto malo. Como el ejemplo que daba, si eso realmente está dando, sirve para crear divisiones o realmente para crear consensos. Nuestros pensamientos, por lo que decíamos, pues nuestros pensamientos sabemos, pues todo pensamiento se vuelven nuestras palabras, ¿no? Entonces lo que hablamos, lo que pensamos, eso mismo decimos y así mismo terminamos actuando. Entonces nos decía la autora, ya nos hablaba que nuestra mente es como una computadora en la que constantemente se está programando y programando y reprogramando. Pero cuando nosotros estamos en este camino, en el camino de acercarnos y conocer más de Dios, nosotros tenemos que acudir es al mejor programador. Y yo lo escribí así, el mejor y el experto PNL, que es el programador neurolingüístico, es Dios. Él no tiene pierde. Y Él está en nuestro equipo. Entonces, ahí no tenemos pierde. Entonces, acudimos al experto programador de neurolingüístico que puede haber. Entonces, ¿qué tenemos que repetirnos? Pues, ¿dónde podemos encontrar ese manual? ¿Dónde podemos encontrar ese software? En la Biblia, en su palabra. Y así nosotros empezamos a programar y a programar, llenando de eso. Entonces, así es como la mente empieza a cambiar. Entonces, botando esa basura y llenando de lo que debemos de ser. Y lo que decía de que pues todo esto ocurre si realmente nosotros lo hemos invitado a que controle nuestros pensamientos. Entonces era un poquito la pregunta que nos hacía Martín de que qué ganaba y quién ganaba, ¿sí? Entonces pues depende de la decisión que nosotros tomemos. Nos quedamos con los pensamientos del mundo o nos quedamos con los pensamientos de Dios que están en su palabra. Y dependiendo de eso, pues eso bajará mi mente. Y dependiendo de eso, eso es lo que voy llenando yo en mi mente. Y asimismo, pues nos vamos a sentir y vamos a actuar. Siguiente, Martín, la 4. La autora nos hablaba de otra partecita y decía, volveos y tomad posesión. Nos hacía referencia en Deuteronomio en la cita de precisamente la que mencionó también Martín, de cuando la promesa para Abraham con Sara y su hijo, y lo que podía haber hecho Abraham, pues Dios está loco, ¿de a dónde? ¿Sí? ¿De a dónde peras si solamente tengo mangos? ¿Sí? Entonces, ahí precisamente es eso, o sea, nosotros tomamos esa decisión de creerle a Dios, y fue lo que hizo Abraham. Entonces, y nos hacía referencia a que los israelitas en un camino que les demoraba 11 días nomás para llegar a la tierra prometida, se demoraron 40 años. Y entonces hablaba de que ella en sus reflexiones decía, Dios le revelaba que pues que los israelitas habían permanecido todo este tiempo en el desierto era porque tenían una mentalidad de desierto.
Y una mentalidad que los de desierto era que los ataba, al pasado. Los ataba a que ellos realmente siempre fueron esclavos, a que ellos siempre dependían de otras personas, que les dijera, que les mandara, que les ordenara, así fuera latigazos. Pero ellos se acostumbraron a eso, a depender de otros y a no tomar decisiones que realmente los llevaran y no dejarse guiar a tomar otro tipo de decisiones, que en este caso era Moisés, pues guiado por Dios, que los iba a llevar a la tierra prometida. Y ellos, en sus decisiones erradas, se tardaron 40 años. Entonces lo mismo nos puede suceder a nosotros. Entonces nosotros a lo largo de la vida hemos ido llenando y nos hemos ido cargando. Muchas de las cosas hemos sido conscientes, otras ni siquiera nos hemos dado cuenta de todo lo que nos ha pasado en la vida desde que nacemos, positivo, negativo, y han dejado huellas en nosotros. Y puede que haya dejado huellas positivas como haya dejado huellas negativas. Y yo esas huellas negativas yo les digo heridas. Y esas heridas que quedan en el corazón, que se nos improntan ahí, se ponen como una impronta que ni siquiera somos conscientes de ellos, y eso hace que genere unos patrones y unos esquemas mentales supremamente rígidos, que uno dice, pero ¿por qué esta persona es tan absurda? ¿Por qué esta persona actúa así? Entonces, es a veces esos patrones, precisamente dependiendo de la experiencia de esa persona, de su pasado, de todo lo que haya cargado, los constituye como una defensa, ¿no? Entonces creamos defensas y se convierten en unas fortalezas y unas murallas para que los demás, entonces fui herida, esto me hirió, pero a mí no me la vuelven a hacer. Entonces genero una muralla, ¿sí? Y empezó a generar esquemas de comportamiento para evitar volver a ser herido, para evitar volver a ser ofendido, y así, y lo decimos, ¿no? Y entonces generamos patrones de comportamiento y esquemas mentales que no nos dejan renovar nuestra mente. Y uno dice, pero pues ya se le dijo, ya se le enseñó, ya se le explicó, en fin, tantas cosas, y uno dice, ¿qué pasa? ¿Sí? Y es ahí cuando tenemos que entrar a mirar más a profundidad y de la mano de Dios, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Cuáles son esos patrones de comportamientos? Y mi reflexión y mi invitación en este momento es a eso, analizarnos de esos comportamientos o esos pensamientos malos que nosotros tenemos, que somos conscientes ya que los tenemos. ¿Qué es lo que me impide a mí avanzar? ¿Qué es lo que tengo ahí tan arraigado que no lo quiero soltar porque he generado una muralla, una fortaleza en ello? Entonces yo puse ahí un ejemplo que dice de genio y figura hasta la sepultura, porque eso es mentira. Definitivamente el que no cambia es porque no quiere cambiar, y no cambian su comportamiento y no cambian su mente, es porque no quiere cambiar. Nosotros tenemos una herramienta. Cuando yo leía todo esto y que pensamientos positivos y no pensamientos negativos, yo encontré una respuesta a una pregunta que yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia de esto con todas estas teorías y filosofías positivistas que hay en el mercado? O todas estas, que el mindfulness y todo esto para piensen positivo y todas estas cosas. Y ahí encontré yo también la respuesta. Definitivamente la diferencia la hace es que nosotros no estamos solos. Puede que una persona nos esté hablando, pero nos está hablando con la palabra. Tenemos al mejor entrenador, al mejor programador neurolingüístico, que es Dios. Entonces, esa es la gran diferencia cuando hablamos en estos términos de renovar la mente, de de tener pensamientos positivos y no tener pensamientos negativos. Entonces, las estrategias están en la Biblia. Yo a medida que iba leyendo, como que iba sacando tipsitos de lo que encontraba ahí, y pienso que si nos ponemos a escudriñar absolutamente toda la Biblia, solamente pensando en cuáles son las estrategias que Dios nos da para renovar la mente, vamos a tener todo un libro para saber cuáles son esas estrategias, ¿sí? Y al renovar nuestra mente, pues ya sabemos que entonces
determinamos nuestro comportamiento. Cuando nos habla ahí, ella decía que pues tenemos que renovar la mente, que tenemos que tomar posesiones y posesiones de la herencia que nos corresponde, la herencia de la tierra, esa tierra prometida que Dios nos dio, que Dios nos prometió, y es precisamente la salvación eterna. Entonces, cuando nosotros volvamos, no es volver para cargar, es volver para mirar lo que ya tenemos que dejar atrás para seguir avanzando. Todo eso que tengo que sacar de mi mente para poderlo llenar y llenar y llenar de pensamientos buenos, de pensamientos positivos que me acerquen cada vez más a tener la mente de Dios. Siguiente, pastor. Bueno, en esta entonces yo quise colocar esta imagen es porque si vemos entonces es como cuando un preso o un reo carga un grillete. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que a mí también me están atando, que me impiden avanzar para que yo deje de pensar lo que estoy pensando o para que yo deje de actuar como estoy actuando? Cuando yo analizo mi comportamiento muy seguramente, o sea, es más fácil quizá uno darse cuenta de un comportamiento, por decir algo. Me preguntaron, ¿por qué llegaste hoy tarde hoy? Ay, pues no, y de una vez contesté re mal, es un ejemplo, ¿no? Toda reactiva y explosiva. Y seguramente eso es por algo que está ahí. Entonces, pues yo puedo tomar mi comportamiento porque fue más evidente y empezar a pensar qué tipo de pensamientos estaba yo teniendo en ese momento. Mi jefe venía pensando, mi jefe me va a regañar ahorita ya no sé qué, qué tipo de pensamiento, si se dará cuenta que ahí eso fue lo que hizo que determinara ese comportamiento. Y también de esas heridas del pasado, cuando nos empeñamos en traer, o sea, nosotros tenemos que ver el pasado como eso, ya pasó. El pasado nosotros no lo podemos cambiar, pero cuando ese pasado lo estamos trayendo siempre a nuestro presente, no solamente transforma, determina nuestro presente, sino que también modifica, está determinando nuestro futuro. Entonces ahí es cuando tenemos que nosotros ser muy conscientes de cómo es esta manera de pensar en este momento. Si a todo momento estoy trayendo mi pasado, es que si ve, yo por tonta, por haberle creído, por eso fue que me la jugó. No, yo no voy a seguir creyendo, ¿sí? Por decir algo, sí, una infidelidad en la pareja. No, entonces me vuelvo una tirana con los hombres y está determinando mi comportamiento. ¿Pero por qué? Por una experiencia del pasado. Entonces, tenemos que mirar ese pasado que solamente nos sirva para saber qué son esas cosas que quizá causaron tanto herida que aún me está determinando a mí, en mi presente, mi forma de pensar y no me permite renovar esa mente y renovar esa mente para actuar diferente en ese sentido. Entonces, ahí es cuando digo, a veces tenemos que soltar y yo diría que casi siempre tenemos que soltar para avanzar. Si volvemos a la figura, seguramente ese paso le debe estar dando un curvo, le debe estar costando muchísimo dar un paso a este señor. Pensemos en nuestra mente y con algo que nos tenga ahí atados y nosotros tratar de pensar y pensar en otra forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soltar, soltar. Señor, te lo entrego. Soltarlo, soltarlo en las manos, a los pies del Señor. Señor, esto cuando yo ya logro identificarlo y todas las cosas que logro identificar, soltarlas a los pies del Señor. Y seguramente nosotros vamos a poder avanzar paso a paso, como nos lo dice la autora del libro, poco a poco. Así como dice el filósofo, despacio que tengo afán. Lo importante es no seguir cargando con esas heridas del pasado, no sé, soltar, soltar, soltar todo lo que no nos funcionó. Pasando al capítulo 4, ella lo denomina poco a poco. Y el contexto es Deuteronomio 7:22. Nos dice, y el Señor tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Entonces nos vuelve a hacer referencias a lo mismo, todas las batallas que tuvieron que librar para poder llegar a la tierra prometida. Dios no se las mandó de una, él fue poco a poco, o sea, de una en una para poder
ir avanzando. Entonces libraban una y volvían que tenían que, o sea, pero una sola no los llevaba ahí de una vez al triunfo. Por eso resalté ahí el poco a poco, paso a paso. Entonces ya listo, o ya pude controlar mis pensamientos positivos, o sea, que mi mente estuviera llena de pensamientos buenos, en coherencia, en concordancia con la palabra de Dios, como Dios pensaría. Una estrategia es, por ejemplo, cuando nosotros estamos así con la mente toda alborotada, decir, ¿qué haría Dios? ¿Qué pensaría? ¿Qué estaría pensando Dios en este momento? Y seguramente ya tu foco cambia. De ahí el título de la charla es enfocando tu mente, ¿no? Entonces inmediatamente ya piensas y te cambia el foco en un pensamiento mucho mejor. Y tu mente, como lo decía antes, no va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, nuestra mente no se va a renovar de la noche a la mañana. Entonces, no importa que fracasemos, no importa cuántas veces fracasemos, otra vez me puse mal genio, otra vez le contesté, otra vez hice lo que no quería, hice como que mi mente quiere una cosa, pero hago lo contrario, que hago lo contrario de lo que pienso, en fin, como le sucedió a Pedro, y mire quién era Pedro, pues no nos demos látigo nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos no solamente a Dios, sino al Espíritu Santo. Entonces es cuando tenemos que invitar al Espíritu Santo para que nos ayude a ver, a estar más atento a eso, ¿sí? Y cómo vamos a dar esos pasos. Ya sabemos que nuestra mente no se va a renovar de la noche a la mañana. Ella hablaba de que el orgullo era la bestia, y era lo que nos decía Martín también, o sea, todas esas huestes de maldad y contra todas esas luchas. Entonces muchas veces no nos enfrasquemos en discusiones con otros. Seguramente o sea, estamos hablando de, bueno, algún proyecto, en fin, y el uno dice una cosa y el otro va a otra cosa, y uno se enrancha y el otro también, no sé qué, y el orgullo es el que no nos permite de pronto decir, oye, eso me parece bueno, cuéntame un poquito más, ¿qué diferente sería? Sí, me parece bueno en este sentido, yo pienso que tal cosa, y también exponer lo que uno piensa, no es quedarse callado, también decir lo que uno piensa, pero ser más asertivos en eso. Cuando reaccionamos conforme reaccionaría la bestia, generamos choque, y la bestia es reactiva, no nos da tiempo para pensar. Simplemente me están atacando, se van a robar mi idea, en fin, empieza a atacar con pensamientos que no, solamente nos lo lleva a él, el malandro, para que nosotros reaccionemos de una forma inadecuada. También nos habla ahí de que el sufrimiento precede a la liberación. Y en primera de Pedro 5:10 dice, y después que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. O sea, ahí vuelve otra vez el condicional. Y el Dios de toda gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar siempre de la mano de Dios. Dios, dame tu gracia. Dios, dame tu gracia. Dios, dame tu gracia, que aquí no lo está diciendo. Él me perfeccionará. Él me afirmará. Él me fortalecerá y Él me establecerá. Y en eso es que tenemos que pedir siempre la gracia en nuestra mente. La batalla de la mente no la vamos a ganar solos. La ganamos de la mano de Dios. Entonces, Señor, fortalece mi mente. Señor, afirma tus pensamientos en mi mente. Señor, en todo momento, y Él va a establecer y fortalecernos para poder ganar esa batalla. Entonces, en ese sentido, cuando dice que el sufrimiento, o sea, que es necesario sufrir, sí, nos va a costar. Nos va a costar porque implica precisamente tener que dejar cosas que estamos arrastrando y que de pronto aparentemente buenas, pero resulta que eso es solo que no nos está dejando avanzar. Entonces nos va a implicar dejar pensamientos que no nos están llevando a acercarnos a Dios realmente, y nos está determinando un comportamiento que tampoco nos acerca a Dios. Entonces es necesario, cuando soltemos, de pronto vamos a sentir dolor, de pronto vamos a sentir tristeza y ese vacío y ese desasosiego, pero después te va a traer liberación. Y esa liberación te la da, y la certeza la vas a tener porque estás de la mano de Dios. Ahí no hay pierde. Vamos a la figa, vamos con el ganador. Entonces nosotros, pero como decía al principio, nosotros somos los que tomamos la decisión de cómo vamos a caminar esta batalla con la mente.
lo vamos a hacer como lo hicieron los israelitas en el desierto, en algo que nos tomaba 11, que les tomaba 11 días, les tomó 40 años, o lo vamos a hacer de la forma más rápida, más segura, más firme, como lo digo aquí cuando puse esta línea recta. O nos vamos a dar algún que otro permisito y vamos a hacer que esto se aleje. Estos pasos que a pesar de que van subiendo, nos demoran porque cuánta distancia hay en un paso, en un escalón al otro. O vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre algo que quizá Dios ya nos mostró que deberíamos dejar. Y ese dejar puede ser cualquier cosa que nos esté afectando nuestra forma de pensar, ¿sí? Cualquier cosa que nos esté generando murallas y fortalezas que no queremos soltar. Es más fácil de la mano de Dios y así lo vamos a hacer en esta forma. La forma más rápida de llegar a otro lugar es una línea recta. Cuando nosotros empezamos esta batalla por la mente, nosotros también tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. O sea, nosotros, nos vamos a enfrentar a eso, ¿sí? Porque no vamos a tener que aprender. Como nos decía Martín, tenemos que saber reaprender. Y a eso me refiero también cuando tenemos que derribar batallas en nuestra mente. Tenemos que reaprender. Entonces, habrán fortalezas y debilidades en nosotros que nos permitan avanzar, y habrá fortalezas y debilidades que nos hacen flaquear en un momento dado. Pero eso es lo que nos tenemos que nosotros, ya con identificarla, ya nosotros ganamos una cantidad de terreno cuando podemos identificar esa debilidad. Y entonces es ahí cuando nosotros somos capaces de identificar, o sea, de reconocer que nosotros, pues no todos somos buenos para todo. Tenemos somos buenos para unas cosas y somos débiles para otra cosa, pero eso no quiere decir que seamos menos. Y mucho menos cuando estamos en las manos de nuestro Señor. Entonces, Cristo, cuando todo esto lo hacemos así, el Señor se va a manifestar y se va a fortalecer en nuestras debilidades. Y va a ser de esas debilidades también fortalezas, porque va a ser mucho más fácil dejarlas de lado. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.